¿Y cómo están? Bienvenidos de vuelta a nuestro noticiero matutino, en el cual estamos acá ahora mismo en la Universidad San Pablo. El día de hoy vamos a hablar sobre dos libros muy interesantes que hablan sobre la antropología filosófica. Dos libros escritos, uno por García Cuadrado y el otro por Carlos Valverde. ¿No es cierto así, nuestro compañero Ryan? Exactamente, compañero Jano. Ahora vamos a ver unos temas muy importantes. ¿Nos haría el honor, señor Rodrigo? Efectivamente, el primer tema que estamos tocando el día de hoy sería la persona y su origen. Yo también leí eso, es sobre Cuadrado. ¿Te podemos hacer un par de preguntas? Efectivamente, compañero Han. Bien, ¿qué tal? ¿Cuáles son las justificaciones sobre el origen del hombre? Bueno, la justificación principalmente es la evolución que ha sido definida como un proceso temporal, irreversible, que a lo largo de su curso ha generado innovación, diversidad y niveles avanzados de organización. Sin embargo, durante la Edad Media se difundió una interpretación literal del relato bíblico de la creación, es decir, lo propició la creencia de las especies que fueron creadas por Dios. No obstante, a partir del siglo XVII, el conocimiento sistemático de los seres vivos llevó a establecer el concepto de especie, comunidad constante, compuesta por individuos fecundos entre sí y capaces de engendrar una descendencia también fecunda. Vaya, qué interesante. ¿Y tú, compañero Ryan, tienes alguna pregunta? Claro que sí, compañero Jano. Señor Rodrigo, ¿me podría decir qué conflictos habría entre estas teorías y la idea de una naturaleza humana? Claro, compañero Brian, la idea de una esencia humana constante puede chocar con la noción de cambio y adaptación evolutiva. La evolución implica cambios continuos a lo largo del tiempo, mientras que la idea de una naturaleza humana podría surgir características inmutables. Por ejemplo, la capacidad de adaptación cultural de los humanos puede influir en su supervivencia, tanto como los cambios biológicos a lo largo de las generaciones, la cognición humana avanzada y la capacidad para la cultura simbólica. Son a menudo vistos como características distintas que han evolucionado y han influido en la configuración de la naturaleza humana. Vaya, eso fue bastante interesante. Muchas gracias, compañero. Muchas ¿Qué gracias. te parece si pasamos al segundo tema? Perfecto, compañero Jano. Le doy pase a mi compañero Brian. Ok, y volvemos después de unos cortos comerciales. Ya hemos vuelto después del corte comercial. Y ahora vamos a pasar con el segundo tema. Bueno, gracias Jano. El segundo tema sería el alma. Ok, Jano, ¿podría comenzarte haciendo algunas preguntas? Claro que sí, yo leí este artículo de Carlos Valverde. Ok, primera pregunta. ¿Cómo se justifica la existencia del alma? ¿Y por qué es posible que su existencia más allá del cuerpo? La existencia del alma es difícil de explicar. Por eso desde el siglo XIX se creía que el alma venía directamente de una evolución de la materia. Sin embargo, por los siglos XIII, por ahí los filósofos cristianos, ellos creían que el alma no era material, sino que defendían el creacionismo, donde nos habla que el alma no puede tener otro origen que no sea Dios. Que Dios es la única persona que tiene la potencia para poder crear el alma, y el alma es creada inmediatamente por Dios. Respecto a la existencia más allá del cuerpo, Platón, por influencia del orfismo, defiende la idea de la inmortalidad del alma. Por parte de los cristianos, gracias a la revelación de Jesucristo, admiten toda la existencia de una vida después de la muerte. Sin embargo, varias personas como Averroes, medievales, Escoto, Enrique de Gante, Gabriel Biel y otros más negaban la existencia después de la muerte, donde negaban que se podía demostrar la inmortalidad con razón, con argumentos de razón. Vaya, eso ha sido una información muy interesante. ¿Y usted, compañero Rodrigo, tiene alguna pregunta para hacerle a Jano? Bueno, sí, el libro de Carlos Valverde, gran libro, la verdad. Y yo tengo una pregunta, ¿te podría hacer una pregunta, estimado compañero Claro que Jano? sí. ¿Es posible sustentar, opinión para ti, ¿no? ¿Es posible sustentar la existencia del alma frente al monismo materialista que prima en gran parte de la sociedad científica de hoy? ¿Cuál sería el mayor reto? Bueno, puede llegar a ser un desafío filosófico profundo sustentar la existencia del alma frente al monitorismo materialista, ya que ambos enfoques representan una visión fundamental de la realidad y la naturaleza de la existencia. Pero en un debate, los principales aspectos a tomar en cuenta serían el dualismo en contra del monismo materialista. El dualismo es
una idea que sostiene que la mente y el cuerpo son sustancias distintas, donde el alma es considerada como algo no material, es decir, no puede ser reducida a componentes físicos. Sin embargo, el monismo materialista, influido por la ciencia contemporánea, argumenta que todo lo que experimentamos, incluidas la mente, la conciencia, pueden tenerse en términos de procesos físicos y materiales, es decir, la mente se reduce a una actividad cerebral y no se postula a la existencia de entidades inmateriales como el alma. Muchas gracias, compañero Jano, por la respuesta. Bueno, ya es hora del almuerzo. Volvemos en un corte comercial. Gracias. Y estamos aquí de vuelta en su noticiero favorito, acá en la Universidad San Pablo. Hemos vuelto después de una pausa para comer y el día de hoy hemos visto temas muy interesantes. ¿No es así, compañero Brian? Exactamente, compañero Jano. Ahora me gustaría hablar sobre un tema que se encuentra en el libro de la Antropología Filosófica de García Cuadrado. Es un tema que he estudiado mucho y me parece importante hablar de él, que es la dignidad personal. Oh, es un tema muy interesante. ¿Y te podemos hacer preguntas respecto a este tema? Por supuesto, pregunte. Después de leer el libro pueden surgir muchas dudas. Por ejemplo, ¿cuáles son las fundamentaciones de la dignidad humana y cuál sería la posición más aceptada? Bueno, según kantiana y jurídica positiva, dicen que no pueden ser fundamentadas objetivamente la dignidad humana. Sin embargo, tiene fundamentaciones ontológicas y teocéntricas. Desde un punto de vista ontológico, la dignidad de la persona humana proviene de su estatus ontológico, es decir, de su modo de ser humano. Spaceman afirma que la dignidad humana no es algo que se deba alcanzar, sino que es digno desde un momento en el que es parte de la sociedad, del valor y la dignidad de la persona humana. Por otro lado, desde la perspectiva teocéntrica, la única forma de afirmar la dignidad incondicionada de la persona humana es el reconocimiento implícito de que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Esto implica que la persona en un fin a sí misma y no puede ser usada como un medio instrumental para otros fines. Además de que Kant subraya el valor de la persona humana como un fin de sí mismo, identificando a la persona con la dignidad. Según Kant, la persona humana no puede ser tratada como un simple medio, sino siempre como un fin de la misma, lo que le otorga dignidad. ¿Alguna otra pregunta, compañero Jano? Vaya, respuesta fue muy interesante y por supuesto que tengo otra pregunta. ¿Es posible justificar la dignidad humana solo desde la ley positiva? Muy bien, respondiendo a su pregunta, no es posible justificar la dignidad humana únicamente desde la ley positiva. Desde la perspectiva kantiana, los derechos de la persona no pueden fundamentarse objetivamente en la ley positiva, ya que el respecto de la dignidad humana no puede basarse en acuerdos entre los hombres, sino es previo e independiente de todo reconocimiento jurídico. Además, la dignidad humana en realidad se reconoce porque es previa a todo reconocimiento jurídico y su valor es invariable de los hechos. Por lo tanto, la fundamentación de la dignidad humana no puede limitarse únicamente a la ley positiva, sino que tiene que fundamentarse con lo ontológico y lo teocéntrico. Vaya. ¿Alguna otra pregunta? Esa fue una muy buena respuesta que nos explica el por qué no es posible justificar la dignidad humana. Sí, y me pregunto ahora de la dignidad humana, ¿cuáles serían sus límites? Los límites de la dignidad humana se encuentran en el respeto de la libertad y la dignidad de los demás, así como el uso de acuerdo de libertad. La dignidad ontológica no se gana ni se pierde en el uso que se haga a la libertad, mientras que la dignidad moral sí cabe obtenerla y perderla. Se obtiene por el buen uso de la libertad y se pierde cuando se hace mal uso de ella. Se trata de una dignidad adquirida que tiene que ver más con el obrar de las personas que con ser persona. Sin embargo, la dignidad moral no quita ni pone nada en radical dignidad, que tanto en persona le corresponde a todo ser humano. La dignidad ontológica y la innata es la que fundamentan los derechos humanos. Vaya, estas preguntas nos han respondido muchas dudas sobre la dignidad humana. Creo que es momento de tomarnos un pequeño descanso, ¿no crees? Puede ser. Volvemos después de este corte.
Y volvimos después de estos cortes comerciales. Ahora, compañero Jano, me gustaría hablar sobre un tema importante que también se encuentra en el libro La antropología filosófica de García Cuadrado, y es el tema de la muerte. ¿Usted tendría algunas preguntas? Vaya, la muerte, este es un tema muy interesante y posiblemente el tema que más dudas de todos los temas que hemos hablado. Creo que una de las preguntas más principales es saber qué es la muerte. Ok, la muerte es un dato biológico inconmensurable, un organismo vivo que se hace incapaz de seguir realizando operaciones vitales de manera definida e irreversible. Ciertamente, ¿Tiene alguna otra pregunta? ciertamente esa es una respuesta que está en el libro. Pero ahora que me acabo de acordar, en el libro también nos habla sobre dos personas, ¿no? Sí, nos habla sobre la opinión de Santo Tomás y Epicuro. ¿Nos podría contar un poco sobre la opinión que tienen sobre la muerte estos dos personajes? Bueno, Santo Tomás nos relata que el cristianismo no abraza la percepción descarnada de la muerte, sino que nos hace entender que esta no es en sí misma una liberación, sino el mayor mal natural que puede sobrevivir una persona. La muerte representa verdaderamente el más grande de todos los males naturales, ya que culmina todo lo demás al ser la privación del bien que posibilita los demás bienes, como es la vida y el ser. Por otro lado, Epicuro nos plantea que resulta más acertado de estimar la preocupación de la muerte, ya que no constituye un problema para el ser humano, y argumenta que el peor de los males, la muerte, no significa nada para nosotros, puesto que mientras vivimos no existe, y cuando está presente nosotros no existimos. Así pues, la muerte no es real ni para los vivos ni para los muertos. Epicuro nos conduce a la reflexión de que durante la vida una persona nunca experimentará la muerte, y de manera similar, cuando una persona ha fallecido tampoco la experimenta, ya que ha superado esta etapa. Vaya, es un tema muy profundo, para decirlo así. Exactamente, compañero Jano. Yo también tengo una pregunta para usted. ¿Le encantaría responderla? Por supuesto. Dime, compañero Jano, ¿cómo se ve la muerte hoy en día? Vaya, hoy en día vivimos en un mundo más moderno, vivimos en un mundo más actualizado, y hoy en día la perspectiva sobre la muerte puede variar considerablemente según las creencias, valores culturales y fisiológicos de cada persona. La sociedad moderna, en tal medida, tiende a adoptar un enfoque más cerebral y científico hacia la muerte, con avances en la medicina y la tecnología que busca prolongar la vida y mejorar la calidad de la misma. También existen las religiones, donde algunas religiones continúan considerando la muerte como una transición hacia otra forma de existencia, como un paso hacia la vida eterna. Otras adoptan perspectivas más fisiológicas, espirituales, pero como se dice de inicio, eso depende de cada persona en lo que ella cree. Muy bien, estos temas que hemos debatido han sido muy interesantes, señor Jano. Definitivamente, hemos visto 4 temas y de cada uno hemos respondido varias preguntas que resuelven las dudas sobre los libros que hemos leído sobre la antropología fisiológica. Estimados espectadores, muchas gracias por haber visto el video. Yo soy Alejandro Arroyo Márquez Manuel. Y yo soy Brian Chark Snyder. Y también este grupo fue conformado por Rodrigo Sebastián Otto de la Cruz Caballero, el cual ahorita mismo no se encuentra por un problema que tuvo con su familia. Les agradecemos escucharnos y hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente emisión. Chau.